Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este sexto tutorial de Arduino en el cual vamos a enseñar cómo utilizar pulsadores. En tutoriales anteriores hemos aprendido a cómo utilizar las salidas de nuestro Arduino, pues por ejemplo para encender LEDs, varios LEDs, un LED RGB. Ahora vamos con la segunda parte y es cómo utilizar las entradas. Para esto hay un ejemplo muy básico que es el de un pulsador, ¿vale? Entonces tenemos un circuitito aquí muy simple de hacer, aunque veáis varios cables, es muy sencillo, simplemente es colocar un pulsador con su correspondiente resistencia y por otro lado vamos a colocar un LED con su resistencia y cuando nosotros apretemos el pulsador pues encenderemos el LED para que veáis pues así funciona. Apretamos y encendemos el LED, volvemos a apretar y apagamos, encendemos y apagamos. Hay dos formas básicas de utilizar un pulsador. La que ya habéis visto, es decir, pulsamos y el LED se queda encendido y volvemos a pulsar y el LED se queda apagado. O la segunda, que sería mientras nosotros tenemos pulsado, el LED está encendido, pero en cuanto despulsamos, el LED se apaga. Entonces vamos a ver el código ejemplo de estas dos partes y además vamos a ver cómo pinchar las resistencias del pulsador y el diodo LED aquí en la placa que, bueno, es muy sencillo, pero lo vamos a enseñar con un esquemático para que todo el mundo lo pueda hacer en su casa y nadie se pierda. Y aquí tenéis el esquemático con las conexiones del circuito en la protobar. Como veis es muy sencillo, tenemos un pulsador y un LED con sus respectivas resistencias. Por un lado el LED, su patita izquierda es la positiva y la derecha es la negativa. Lo conectamos con una resistencia de 220 ohmios a masa, ¿vale? Esta resistencia puede ser de unos 200 a unos 600 ohmios y el LED más o menos va a seguir encendido, ¿vale? Por lo tanto, si no tenéis esta resistencia, podéis colocar otra que tengáis por casa. Por otro lado, la patita positiva iría al pin 4 del Arduino, como estáis viendo, con el cablecito rojo. Por otro lado, el pulsador lo conectamos a 5 voltios y por el otro lado le metemos una resistencia pull down de 10K, ¿vale? Como estáis viendo, marrón, negro, naranja. Si no tenéis una parecida en casa, pues resistencias que vayan de los 2K a los 20, pues podéis ponerla sin problemas. Por otro lado, esta patita de la resistencia también está conectada por el cable azul al pin 8 del Arduino. Y con este montaje ya podríamos hacer los dos ejemplos de código que vamos a ver hoy en este tutorial. Antes de nada y para que vayamos aprendiendo cosas nuevas, en cualquier circuito digital, cuando vamos a colocar un interruptor o un pulsador, debemos tener en cuenta que hay que colocar siempre una resistencia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un pin digital, tenemos 5 voltios y tenemos GND? Si no colocamos una resistencia cuando yo cierre este pulsador, ¿vale? Lo que vamos a provocar es un cortocircuito entre los 5 voltios y el GND. Entonces es muy importante que siempre tengamos una resistencia, porque además esta entrada muchas veces puede encontrarse en lo que se llama alta impedancia o indeterminada. Entonces no sabríamos en algunas ocasiones qué voltaje o qué high o low le está llegando. Por lo tanto, nosotros tenemos dos opciones, colocar una resistencia pull-up o pull-down. Nosotros hemos utilizado en nuestro circuito una pull-down, pero vamos a explicar qué hacen. Nosotros colocamos una pull-up cuando el interruptor está abierto, lo que está haciendo es llegarle un high a este pin digital. Le llegan los 5 voltios, eso sí, con una corriente limitada por esta resistencia. ¿Qué pasa si nosotros cerramos este pulsador? Pues directamente a este pin digital le llegaría un GND, ¿vale? Le estaríamos metiendo un low y no habría ningún problema. En el caso contrario, resistencia pull down. ¿Qué pasa cuando está abierto? Pues que el pin digital está recibiendo 0 voltios. ¿Qué pasa cuando nosotros cerramos el interruptor? Pues bueno,
le estamos metiendo 5 voltios a este pin digital, pero como veis, cuando cerramos los interruptores en cualquiera de los dos casos, nunca cortocircuitamos los 5 voltios con el GND, porque siempre hay una resistencia de por medio. Finalmente aquí veis un ejemplo de cómo se colocaría en la protoboard una resistencia pull-up y una resistencia pull-down. En el caso de la pull-up, cuando el interruptor está abierto, nos van a llegar los 5 voltios a este pin del cable verde, y en el caso de la pull-down, cuando el interruptor esté abierto, a este pin nos van a llegar los 0 voltios. Como sabéis, nosotros hemos utilizado la resistencia pull-down. Y vamos a repasar el código en nuestro primer programa. Definimos dos variables, pulsador y estado, y las dos igual a 0. En el bucle principal, el pin 4 lo ponemos como salida y el pin 8 como entrada. Y en el bucle infinito vamos a leer del pin 8 para guardarlo en pulsador. Aquí establecemos un condicional if. Si el pulsador es igual a high, es decir, si nosotros pulsamos, lo que va a hacer es entrar en esta sentencia de aquí, que lo que hace es igualar la variable estado a 1 menos estado. ¿Esto qué hace? Pues esto recuerda si el LED está encendido o está apagado. Si entra un 0 aquí, pues estado se igualará a 1 menos 0, que será 1. Si entra un 1, pues estado se igualará a 0. 1 menos 1, 0. Y con esto conseguimos pues que cuando nosotros despulsemos, el LED siga encendido o apagado dependiendo de lo que había antes en estado. Por lo tanto, mientras sea low, el código se va a quedar todo el rato aquí. En el momento en que el pulsador pase a high, haremos esto y directamente pasaremos a este condicional if de aquí. Si estado era igual a 1, pues lo que hará es escribir un high en el pin 4, es decir, encenderemos el LED y esperaremos 200 milisegundos para que no pasen cosas raras. Si estado no era 1 y era un 0, pues en vez de ejecutar esto, se ejecutará este else, que escribirá un low en el pin 4, es decir, escribirá un 0 y apagaremos el LED. Y aquí vemos un ejemplo de lo que sería la segunda parte de este tutorial, que es que nosotros apretamos el interruptor y el LED se enciende y inmediatamente soltamos y el LED se apaga. Es decir, solo se va a encender mientras nosotros tenemos apretado este pulsador o un interruptor en su defecto, y cuando soltamos se apaga. Vamos a analizar este código muy sencillo. Definimos una variable pulsador igual a 0. En la función principal declaramos el pin 4 como salida y el pin 8 como entrada, y en la void loop lo que hacemos es igualar pulsador a la lectura digital del pin 8, ¿vale? Es decir, vamos a leer de la patilla 8, y si nosotros apretamos el pulsador, es decir, si pulsador es igual a high, esto con una resistencia pull down, como sabemos, pues entonces colocaremos el pin digital 4 en high, es decir, vamos a mandar unos 5 voltios al LED, se va a encender, y en el caso en el que nosotros dejemos de apretar el pulsador, ¿vale? Si pulsador igual a low, pues mandamos un low al pin 4, es decir, mandamos 0 voltios al pin 4 o apagamos el LED, ¿vale? Y esto está todo el rato ejecutándose, por lo tanto, esto se ejecuta si yo tengo el pulsador apretado, el LED va a estar encendido. Si yo tengo el pulsador apagado, el LED va a estar apagado. Y esto es prácticamente instantáneo, o sea, en cuanto yo lo suelte, se va a apagar. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, no os olvidéis de dar like, de compartir en las redes sociales Twitter y Facebook y de suscribir al canal si es que todavía no lo estáis. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. Un saludo.